Anteriormente habíamos visto métodos de diseños de control convencionales como lugar de las raíces y respuesta en frecuencia. Ahora veremos un método más nuevo, un método moderno, el cual permite diseñar sistemas de control de toda clase de entradas, como lo es el análisis en espacio de estados. Aquí, en este análisis, se pueden incluir condiciones iniciales dentro del diseño. Este permite estar representado por una notación matricial. Esto nos facilita la representación matemática de las ecuaciones del sistema. Este espacio de estados está compuesto de variable del sistema, variable de estado, ecuaciones de estado y espacio de estados. La variable del sistema es cualquier variable que responda a una entrada a una condición inicial. La variable de estado es una variable del sistema que, junto con la excitación o las condiciones iniciales, determinan por completo el valor de todas las variables. Las ecuaciones de estado es el conjunto de n ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden, en donde las variables de estado son las variables a despejar. Y por último, el espacio de estados está constituido por las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida. También este análisis en espacio de estados contiene el vector de estado, que es representado por x de k, en donde k es en el dominio del tiempo discreto. Y de k es el vector de salida, u de k es el vector de entrada, g de k es la matriz de estado, o comúnmente llamada la planta, h de k es una matriz de entrada y c de k es una matriz de salida. Bueno, las ventajas de utilizar este control moderno es que es utilizado para sistemas variantes e invariantes en el tiempo. Los convencionales solo se utilizaban para sistemas invariantes en el tiempo, y este tiene la ventaja de que se utiliza para sistemas variantes. Otra ventaja es de que estos sistemas cuentan con una o varias entradas. También son sistemas lineales o no lineales. Están representados por una notación matricial matemática básica. Se pueden utilizar funciones de entrada con función de escalón, función de impulso o función sinoidal. Y permite incluir condiciones iniciales dentro del diseño. A continuación, esta es una representación en el espacio de estados, en donde está la ecuación de estados, que es la derivada de x igual a ax más bu. Y está la ecuación de salida. El espacio de estados está compuesto por la ecuación de estados y por la ecuación de salida. La ecuación de salida es y igual a c de x más du, en donde las letras a, b, c y d son las matrices constantes, es decir, son las constantes que van acompañadas a las variables, es decir, son los coeficientes que van acompañados a las variables de las ecuaciones diferenciales. Abajo se encuentra la representación por medio de bloques de un sistema en espacio de estados. Bueno, finalmente veremos un ejemplo de cómo utilizar este análisis en espacio de estados. Este ejemplo es un sistema RLC en un circuito serie y nos pide que obtengamos el modelo en el espacio de estados del sistema. Es decir, se nos pide la ecuación de estado y la ecuación de salida. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, es un sistema en serie, en donde y para atacarlo de manera más fácil utilizaremos una malla. Cabe mencionar que por un circuito en serie, la corriente es la misma en cada uno de los componentes del sistema. Tanto para R, para L y para C es la misma corriente. Lo único que varía es el voltaje. Okay. Entonces, al realizar una malla, primero cabe mencionar que tenemos que encontrar la corriente. La corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Posteriormente, el voltaje en el inductor es el valor del inductor por la derivada del inductor con respecto al tiempo. Entonces, en base a estas dos fórmulas son las que vamos a sustituir en la malla. Primero cabe mencionar que la malla es B I dt es igual a el voltaje que hay en la resistencia, que es R por la corriente del sistema, más el voltaje en el inductor, más el voltaje en el capacitor. Ahora, sustituyendo los valores, nos queda que el voltaje de entrada es igual a
a la resistencia por la corriente del sistema más el voltaje en el inductor, que como ya se mencionó por la fórmula es L por DIL en dt, más el voltaje en el capacitor, que ese aún no sustituye. Ahora despejamos la corriente en el inductor, que es DIL en dt, ya que es un circuito de serie. Como ya se había mencionado, la corriente del inductor es la misma corriente del sistema. Entonces nos quedaría que la corriente DIL en dt es igual a 1 entre L por el voltaje de entrada menos R entre L por la corriente del sistema menos 1 entre L por el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y de la otra fórmula que habíamos encontrado, que era la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo, solo es cuestión de despejar la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Y al despejar el voltaje en el capacitor obtenemos que eso es 1 entre C por la corriente del sistema. En base a estas dos ecuaciones son las que tenemos que sustituir para poder formar la ecuación de estado. La ecuación de estado nos dice que tenemos primero una matriz que es DI en dt y abajo tenemos dBc en dt. ¿Okay? Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de la ecuación diferencial, que es la ecuación de estado que ya habíamos obtenido, que es menos R sobre L, que es esta que se encuentra aquí, menos R entre L, que está aquí, y esa es la que multiplica por la corriente, como podemos ver aquí. Posteriormente, en este segundo término es menos 1 sobre L, que va a multiplicar al voltaje de entrada. El voltaje de entrada es este que se encuentra acá, menos 1 entre L por el voltaje de entrada. Siempre tenemos que separar con una suma el voltaje de entrada a todo lo demás. Entonces después tenemos 1 entre C por el voltaje en el capacitor. Y finalmente tenemos 0 por BC. Como no tenemos el voltaje en el capacitor, ponemos un 0. Después aquí ponemos otro 0 para complementar la matriz. Al obtener nuestra ecuación de salida obtenemos que no se nos pide el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia es la resistencia por la corriente del sistema. Entonces solo es cuestión de multiplicar la resistencia por la corriente del sistema y completamos la matriz con un 0 acá y con otro 0 acá, ya que no tenemos voltaje de entrada aquí. Y aquí, y para finalizar, esta es nuestra ecuación de estado y esta es nuestra ecuación de salida, como se nos pedía en un principio.